Señor, vengo ante ti, mi alma necesita de tu paz y tu perdón. Confiado mi Señor en tu gran amor, a ti yo levanto mi alma, mi esperanza en ti está. Creo firmemente en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Confiado mi Señor en tu gran amor, a ti yo levanto mi alma. Creo firmemente, creo en tu fidelidad. Sé que escuchas mi oración y atiendes a mi corazón. En tus manos, oh Señor, entrego mi alma hoy. En tus manos, oh Señor, mi esperanza en ti está. Buenos días. Buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Me invocará y lo escucharé, dice el Señor a su pueblo y a cada uno. Hoy, en este primer domingo de Cuaresma, esta llamada amorosa resuena en medio de nosotros de un modo especial. Con fe y esperanza, iniciamos este camino de conversión que nos conducirá a la Pascua, porque queremos que la vida nueva de Jesús nos encuentre profundamente renovados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
esta Santa Misa por el eterno descanso de mi papá, Guadalupe Ortiz, por don Antonio Martínez, por mi sobrino Jorge Enrique Chavarría, por la salud del padre Jonás, de mi mamá, de Lolita, por la familia Hernández López, Chavarría Ortiz Briano, por don Salvador y Lupita. Pero también pido por todas las personas que se encuentran en el extranjero y aquí en el país, que están muy al pendiente de mi familia. Pido en esa Santa Eucaristía por cada uno de ellos y también por sus necesidades. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del Sacramento Cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos sentar? Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por los niños que serán presentados: Cristian Alfonso Mata López, Braulio Damián Romo Cuevas, Victoria Dávalos Rodríguez, por las familias Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Martínez Cruz, Romo Morales, Escobedo Acosta, Torres Mota, Salas González, Piña Ledesma, Serna Jiménez, Delgado Luébano, Torres Gómez, Martínez de la Torre, Muñoz Martínez, Ortiz Murillo, Ortiz de Lira, Ortiz Dávila, Macías Ortiz, González Velasco Romo, Campos Fernández, por señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Nelly y familia, Mario Cesario Rosales, Hugo Muñoz Almada, Juan Francisco Hernández, Pedro Santiago Hernández, Lupita Ortiz y su hija Laila, Socorro Ortiz y Felipe, Francisco Ortiz, Sergio Ortiz, por toda la Santa Iglesia y sus sacerdotes, Juan Guillermo Sánchez Salazar, Juan Guillermo Sánchez Santos, Diana Yasmín Sánchez Salazar, Diana Jacqueline Rubalcaba Soriano, Sami, Chayito, Virginia López y Federico Rodríguez, en su aniversario número 17, por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Mari Macías, Juan Antonio Martínez Palillo, padre Jonás, señor cura Saúl Ortiz Briano, Agustina Cortés Medina, Artemio Piña Cortés, por todos los sacerdotes enfermos, María Guadalupe Martínez Regalado, Evodia Esparza, por todos los sacerdotes enfermos, Leonardo Ortiz Montoya, por nuestros hermanos difuntos, señor Guadalupe Ortiz, Antonio Martínez Pérez, señor obispo José María de la Torre, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Juana Piña Martínez, Alan Nogueda Góngora, Ilse Paola Casillas Aguilar, en su novenario, Gudelia Vega, Silvestre Núñez, Abel Ariza, Miguel Ramírez Sánchez, Walter Daniel Salas González, María Ventura Morales Cardona, Josefina Rubalcaba Alferos, Gregorio González Dávila, Pedro Ledesma Diosdado, Víctor Delgado Esparza, por todas las benditas ánimas del purgatorio, María Guadalupe Rodríguez Silva, Francisco Javier Terán, Antonio Rangel Prieto, Reinaldo Rangel Escalera, Roberto Ortiz y Socorro de Lira, Juan Murillo y María Ortega, Fernando González, María Loera, Filemón Ortiz García, Hugo Alberto Barbosa en su 10º aniversario y Pedro Hernández Esquivel. Durante la Cuaresma, en la primera lectura escucharemos pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran algunos momentos principales de la historia de la salvación de Dios, que culmina en Jesucristo. Hoy escuchamos la conocida escena del diluvio, de Noé y de la alianza que Dios establece con su pueblo. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco en una alianza con ustedes y con sus descendientes,
con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como la señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, los caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. San Pedro nos explica cómo la alianza de Dios con su pueblo culmina en Jesús, muerto y resucitado. De hecho, el agua del diluvio era una imagen del bautismo que ahora nos salva. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas se salvarían, flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien está sometido los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Gloria, alabanza, gloria y honra a Cristo, gloria, honra.
y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? Hermanos, muchas ocasiones nosotros nos cuestionamos en tanto a las tentaciones de las que nosotros somos en ocasiones asediados o víctimas. Y llegamos a pensar o llegamos a decir: siempre el Satanás nos ha tentado. Y decimos: es que Dios me abandona, Dios está lejos de mí. Pero si Jesús fue tentado también, podemos entender mucho de que estamos llamados nosotros, hermanos, a vencer las tentaciones y por lo tanto a que nos demos cuenta de algo, a que las tentaciones en sí mismas no son malas, tampoco son buenas, mas sin embargo constituyen una armonía en nuestra vida diaria. ¿Cómo? Pues que una vez que nosotros vencemos las tentaciones, nos podemos sentir tranquilos, victoriosos, con la gracia de Dios. Las tentaciones, hermanos, en sí mismas pues no son malas, pero tampoco son buenas. Sin embargo, son ese elemento importante, constitutivo de los seres humanos, que cuando se superan, pues traen muchísimo cúmulo de beneficios en torno a la gente con quien vivimos. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos sido víctimas de una tentación? Yo creo que todos, ¿verdad? Desde que despertamos en la mañana, o bien desde que cerramos los ojos, aún en esos sueños medios dormidos, y despertamos y la tentación de Satanás está ahí. ¿A qué? No sabemos. Pero despertamos y ponemos el pie nosotros en el piso y nos santiguamos y decimos: bendito sea, Señor, por otro día más, por un día nuevo. Ponemos el pie en el piso y comenzamos a ser víctimas de las tentaciones. Y nos asustamos, ¿verdad? Padre, es que sigue aquí en mi pensamiento ese mal deseo, aquí está ese mal deseo. Es que estoy harta de tanto. Mire, Padre, voy y me confieso, y apenas sí me confieso arrepentido de esa falta, de esa tentación, pero vuelvo a caer, vuelvo a tropezar, vuelvo a sucumbir. Es que a mí Dios, Padre, ya no me oye, es que a mí Dios ya no me escucha, es que Dios se ha olvidado de mí. Nos angustiamos de tal manera, hermanos, que a veces hasta culpamos a Dios de las tentaciones, cuando las tentaciones en sí mismas no son malas ni son buenas.
Mas sin embargo, cuando nosotros las vencemos, llega una alegría, llega un gozo, llega una ilusión, y decimos que con la gracia de Dios hemos vencido. Cuando tengas una tentación, no te asustes, dale gracias al Señor porque la tentación la tienes, Padre. Pero ¿cómo darle gracias a Dios? Sí, porque Dios mismo te va a dar la fortaleza, si se la pides, para vencer tal tentación, tal obstáculo. Dios no va a permitir que caigas. Desde este presupuesto es muy probable, hermanos, que San Marcos, hablándonos de las tentaciones, quiera sobre todo mencionar la naturaleza de las tentaciones, pero también la importancia de superarlas. Es decir, San Marcos nos habla y nos dice que vamos a ser tentados, pero también nos dice que nosotros podemos superarlas. ¿Qué reza el Padre Nuestro? Sí lo hemos rezado muchas veces, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Así dice el Padre Nuestro. ¿Dice o no dice? Así dice. No dice, no me des tentaciones, Padre, no, pero no me dejes caer en ellas. Dame la fortaleza, dame la luz, dame la gracia, dame la sabiduría, dame esa libertad y esa voluntad firme para no caer en esa desgracia de sucumbir a la tentación. Y tenemos que darle gracias al Señor. Jóvenes que tienen esa idea aquí en su mente de pecar, ¿verdad? Bueno, pues tienen la idea y se sienten asediados y se dicen que no pueden, pero la gracia de Dios es más grande que todo eso. Y al final dicen, papá, mamá, padre, fíjese que yo tenía en mente esto, pero he decidido seguir mi vida recta. Solamente era una tentación vaga, era un deseo carnal no válido, no correcto. Dios me ha dado la gracia y la luz de poder salir victorioso, Padre, pero he luchado. Qué maravilloso es, hermanos, cuando los jóvenes, cuando los hombres, cuando las mujeres, cuando cada uno de nosotros tenemos las tentaciones en la puerta o en nuestra vida, pero no caemos en ella. Vuelvo a decirles, a veces culpamos a Dios y decimos, es que ese hombre mató, o ese hombre robó, o ese hombre hizo, o esa mujer, Dios permitió. Es que Dios no permitió. Dios sí estaba ahí por la omnipresencia divina, que Él está en todas partes. Pero luego, ¿dónde queda tu voluntad? Luego, ¿dónde queda tu libertad? ¿Dónde queda la inteligencia, tu sabiduría? Dios te hizo y me hizo tan libres y nos dio una voluntad tan generosa, ilimitada, que Dios no va a decirte qué sí hagas y qué no hagas, para que entendamos, y espero que nos escandalicen. Dios no te va a decir, ve a robar o ve a matar. La prueba la pone el enemigo y la gracia viene de Dios, de que digamos nosotros no al pecado. Padre, pero mató y ahí estaba Dios, entonces Dios no es bueno. No, Dios sí es bueno. Dios no permitió que este o aquella matara. Sin embargo, la libertad con que Él actuaba era suya, era su culpabilidad. Dios no quería, pero lo dejó libre. Pero pudo haberlo detenido. Entonces deja de ser Dios. Cuando te detenga a ti, me detenga a mí. Porque nos ha creado unos seres libres. Nos ha dado una voluntad y una inteligencia. Hermanos, las tentaciones están a la puerta de la casa todos los días. Y las tentaciones las debemos de vencer con la gracia de Dios. Jesús estuvo 40 días en el desierto, dice la palabra del Evangelio de San Marcos, viviendo entre animales salvajes, como para decirnos que estuvo en el peligro. Aparte de las tentaciones, estuvo en el peligro. Los animales eran malos. Sin embargo, la gracia de Dios Padre y el Espíritu de Dios que estaba con Jesús lo guardó, lo libró. Y si Jesús lo ha podido hacer, hermanos, entonces también a nosotros nos enseña a hacerlo, a vencerlo. Pues ojalá que este día, hermanos, ustedes y yo, sepamos vencer toda tentación que llega a nuestra vida y que no nos asustemos, benditas tentaciones que llegan a nuestra vida, pero que luego con la gracia de Dios nos fortalecen porque las vencemos. ¿Entendemos?
bendita enfermedad que nos llega, bendito dolor que nos llega, bendita angustia que nos llega, bendito temor que nos llega, toda la tentación que esté sobre nosotros, porque la gracia de Dios debe de sobreabundar para vencer todo aquello. Entonces la tentación no te va a vencer, porque la gracia de Dios está contigo y aquello te va a fortalecer. Pues hermanos, yo los invito a que le pidamos al Señor que todas las tentaciones sean bienvenidas, pero que no nos deje caer en ellas, para que esa se vuelva gracia, se vuelva una bendición. Que así sea. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Intercedamos, amados hermanos, ante la divina clemencia, implorando la misericordia divina en favor de todos los hombres, y supliquémosle el perdón de cuantos hemos pecado. A cada invocación le vamos a decir: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, viva entregado siempre al servicio de la Iglesia. Oremos. Señor, ten piedad. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo. Oremos. Señor, ten piedad. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios, y a nosotros el Señor nos perdone el pecado del escándalo. Oremos. Señor, ten piedad. Para que las mujeres y los hombres que integran las Fuerzas Armadas reconozcan en Jesús su modelo de servicio, dedicado, atento y respetuoso. Oremos. Señor, ten piedad. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del 100 por 1. Oremos. Señor, ten piedad. Cuando me piden oración, que es todos los días, siempre las pongo en el altar, las necesidades. Y siempre les digo que todo va a estar bien. Y les doy bendiciones. Cuando están los hijos enfermos o los padres enfermos o las esposas enfermas o hay una necesidad, les digo, todo va a estar bien. Y cuando me dicen, Padre, han muerto, les digo, gracias a Dios, hay que hacer la voluntad de Él. Y a veces yo pienso, y cuando me toque y nos toque, ¿quién me va a decir que todo estará bien? Y que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga. Pues hoy quiero pedirles la oración por mi hermana Marta,
por mi cuñado Tereso, que le han entregado a Dios un hijo de 30 años, de esos que se van con la ilusión, salen de su casa para mejorar la vida a los Estados Unidos. Ahora entiendo que muchos se van y ya no regresan y la familia se molesta y dicen, padre, se fue y no regresó. Se perdió. Ya no quiso saber de nosotros. Y ahora entiendo más. Siempre lo he sabido, que a veces en el camino se quedan y jamás se vuelve a saber de ellos. Mi sobrino Jorgito, hace un mes y una semana se fue y el Señor lo llamó a su presencia en el camino. Ahora esperamos que regrese a su casa, a su cuerpo, y que le podamos dar una cristiana sepultura. Yo sé que todo va a estar bien, porque ante la prueba del dolor está la grande misericordia del Señor. Ayúdenme a pedir por el eterno descanso de su alma, para que el Señor le perdone los pecados que él haya cometido, y por sus papás, y por toda la familia que estamos sufriendo ese dolor, que es un abrazo de Dios. Oremos. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, y renueva tu alianza con todas las generaciones, y escucha nuestras súplicas que con dolor te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar? Demos al Señor entero y en paz, demos alabar la eternidad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Debemos al Señor pureza y amor, debemos alargar justicia y hermandad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Debemos al Señor trabajo y dolor, debemos alargar ofrenda de paz. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Debemos al Señor nuestra oración, debemos alargar la entregar. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Nos ponemos de pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros angélicos y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. El nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano, presbítero Juan Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jorge Enrique Chavarría Ortiz, de Guadalupe Ortiz, de don Antonio Martínez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, del Padre Jonás, enfermo, de mi mamá Lolita, por la familia Chavarría Ortiz, Tereso y Marta, por Lupito y por Martita, por la familia Ortiz Briano, que nos has bendecido, Señor, con tu misericordia y con tu voluntad. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos ese signo fraterno de la paz. Sin pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, vida sin pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
¿Nos podemos sentar? Convertidos y creer en la buena nueva. Convertidos y creer en la buena nueva. Empujado por el Espíritu al desierto fue el Señor, y durante 40 días fue tentado por el mal. Estando entre animales, entre las piedras del campo, los ángeles le acompañaban y le servían. Convertidos y creer en la buena nueva. Convertidos y creer en la buena nueva. Después que Juan fue entregado a Galilea, Jesús marchó y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, eso decía el Señor. Conviértanse y vuelvan al Padre, que ya está cerca el reino de Dios. Convertidos y creer en la buena nueva. Convertidos y creer en la buena nueva. Primeramente Dios, de mañana, lunes en 8 días, vamos a comenzar nuestros ejercicios. Solamente va a ser una semana del 1 al 5 de marzo, a las 7:30 con la Santa Misa, a las 8 la plática espiritual, y va a ser transmitida en vivo, es decir, tanto aquí en el templo, para los que estén, igualmente para los que se encuentran en casa, les vamos a transmitir la misa, al igual los ejercicios espirituales, del 1 al 5 de marzo, comenzando a las 7:30 con la Santa Misa y la plática propiamente a las 8 de la noche. Y seguirlos invitando a que para estos días, si pueden traernos como ofrenda, pues alcohol, papel, toallitas, gel, sanitizante. Todo el día estamos sanitizando el templo, todos los días está el Santísimo expuesto, y bueno,
pues se ocupa a mantener limpio el lugar y sanitizado. Les encargamos, aparte de la ofrenda que pudieran traer, bueno, pues también traer nuestras ofrendas para sanitizar aquí la casa del Señor. Y seguir pidiendo unos por otros, ¿verdad? En ese tiempo de Cuaresma. Hay que estar tranquilos y sobre todo bendiciendo a Dios y haciendo su voluntad, siempre haciendo su voluntad. Voy a esperarlos allá en la salida, en la puerta lateral derecha, con la canastita para que nos ayuden para los gastos aquí de la misma parroquia que tenemos, que se están haciendo. Oremos. De pie. Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos que la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una buena tarde. Buena tarde.